Bienvenidos sean todos mi hermosa familia de Corazón Inquieto, quien les habla su servidora Tania María Lira Ruiz, y estoy muy feliz de compartir con ustedes una edición más de este programa sobre teología del cuerpo, enseñanzas sobre el amor humano en el plan divino. La teología del cuerpo enriquece la doctrina de la Iglesia Católica sobre la familia y el matrimonio, y resulta particularmente actual al ofrecer luz sobre la dimensión trascendente del ser humano en aspectos como la sexualidad y las relaciones afectivas. El verdadero sentido del hombre se encuentra en Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios y en su enseñanza. La vida encuentra su significado cuando es entregada como don, y todo fluye desde este punto. Es por eso que el día de hoy tenemos un programa muy especial, pues nos acompaña Araceli Lorío, psicóloga, esposa, madre, católica, miembro del movimiento de mujeres de Emaús de la ciudad de Estelí. Ella estará compartiendo con nosotros su historia de vida y su experiencia con la Santísima Virgen María, sobre todo hoy que celebramos la aparición de la Virgen María en la advocación de la Virgen de Fátima. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, Tania. Gracias por la invitación. Me siento muy bien, gracias a Dios, y por tener esta experiencia maravillosa en mi vida, única, por cierto. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y antes de dar inicio a este programa, pues pediremos a Dios nuestro Señor que nos acompañe, que el Espíritu Santo, fuente de luz, nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Nuestra Señora de Fátima, Dulcísima Virgen María, venerada y adorada en el mundo entero, que nos dejaste tus mensajes de paz y salvación, y nos pediste que fuéramos fieles a los preceptos. Ayúdanos a ser mejores y a llegar al conocimiento y amor de Jesucristo. Reina del Rosario, estoy ante ti, Virgen mía, porque no te he olvidado. Estoy aquí, Madre, porque quiero tenerte presente en mi vida, y acudo a tu inmaculado corazón lleno de compasión para que me consigas el alivio para mis necesidades. Hoy acudo a ti, nuestra adorada Señora de Fátima, porque confío plenamente en tus bondades, pues tú eres la gran esperanza de las almas envueltas en tinieblas. Lanzo mi mirada al cielo porque necesito tu ayuda. Tú que siempre tienes el oído bien dispuesto para escucharnos, con tu tierna mirada allanas nuestros caminos, te quiero pedir que me acompañes con tu fuerza y tu poder, que me asistas con tu noble y sencillo corazón lleno de amor y me bendigas con tus manos siempre abiertas a dar. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. María, al estar en Dios y con Dios, está cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón. Puede escuchar nuestras oraciones y nuestras peticiones. Puede ayudarnos con su bondad materna. Araceli, te escuchamos. Gracias, Tania. Bueno, como dijiste, mi nombre es Araceli Lorío. Quiero comenzar este testimonio
pensando y creyendo de que nosotros podemos conseguir las cosas cuando verdaderamente queremos que nos sucedan. Y la verdad es que siempre, después que viví mi experiencia, quise contarlo. Quise de alguna manera escribirlo para que personas pudieran escucharlo. Y aquí estoy. Entonces estoy completamente segura de que cuando uno quiere verdaderamente que las cosas pasan, el Señor se las manda a uno. Y que también nosotros querramos, ¿verdad?, que suceda para poder trabajar en eso. Mi nombre es Araceli Lorillo. Yo soy psicóloga de profesión. Voy a comenzar narrándoles que nací y crecí en una familia monoparental de padres separados. Soy la menor de 7 hermanos, 2 varones y 5 mujeres, incluyéndome. Desde pequeña siempre crecí rodeada únicamente de la compañía y el cariño de mi madre y de mis hermanas, pues mi padre estuvo ausente, en mi caso, en mi hogar. Mi familia era una familia sencilla, con limitaciones económicas. Mi madre fue el sostén económico de todos nosotros y ella desde muy joven tuvo que trabajar para sacarnos adelante y para poder formarnos. Más o menos lo que pasa en muchos hogares, ¿verdad?, nicaragüenses. En mi vida yo considero que siempre tuve lo más necesario. A pesar de las limitaciones económicas que teníamos, pues no vivíamos con lujos, pero siempre había comida en nuestra mesa y había pues un lugar, un techo digno donde poder vivir. Crecí en un hogar católico, tradicional de la ciudad de León. Recuerdo que celebrábamos la Purísima todos los años, ¿verdad? Era una devoción que tenía mi mamá. Sin embargo, no fue en mi hogar que siento haber aprendido los principios y los valores cristianos que todavía me acompañan hasta el día de hoy. Mi madre, a pesar de sus limitaciones económicas, tomó la decisión más importante que probablemente dirigiría mi vida y me puso a estudiar en un colegio religioso, católico y mariano, llamado la Asunción de María de la ciudad de León. Y fue en ese colegio que desde muy pequeña, desde muy niña, me inculcaron el amor a Jesús y el amor a María, mis valores como persona y como cristiana, y gran parte de lo que yo soy se lo debo a esa maravillosa experiencia y a esa maravillosa decisión de mi madre de formarme desde muy pequeña en la fe, desde mi primera infancia hasta que me bachilleré. Hay un recuerdo muy bonito de mi infancia que fue el día en que yo recibí mi primera comunión en el colegio, en donde nos consagraron por primera vez a la Virgen María. Y yo recuerdo cómo yo le pedía que me hiciera una niña feliz y que todos mis sueños me los hiciera realidad y que me hiciera una persona buena. Desde mi infancia comencé una relación muy estrecha con Jesús y con la Virgen. A ella, sobre todo, la clamaba en todas mis necesidades y en todos mis problemas. Incluso cuando me iban a dar las notas del colegio, yo sabía que iba apretada en una clase. Yo recuerdo cómo yo siempre rezaba y rezaba y rezaba para que pudiera salir bien, siempre. O sea, es algo que nos inculcaron en el colegio donde yo estudié. Y le pedía siempre que me acompañara en mi caminar. Bueno, me bachilleré, ¿verdad? Culminé mi carrera. Y siempre crecí confiando y creyendo que Jesús estaba en mi corazón. Pero, de alguna manera, la relación que tenía con la Virgen, esa relación bonita de la que les acabo de hablar, la fui descuidando en mi vida. Porque yo sentía que ya no estaba presente en mi corazón. Por caminos de la vida me perdí, como dice la canción. Yo cumplí todos mis sacramentos, me casé con un hombre maravilloso. Bueno, creo que también ese favor me lo hizo la Virgen. Actualmente tengo 3 hijos y siempre he tenido a Dios en mi vida. Voy a misa, iba a misa y lo hacía con amor. Pero había una cosa en mi vida que yo siempre me cuestionaba. Y era que yo ya no sentía el amor por la Virgen. Y yo miraba como otras personas eran tan devotas y tan marianas y tenían ese sentimiento tan especial
que yo tenía cuando era niña, pero que yo ya no la sentía. Y yo me preguntaba qué es lo que había pasado, por qué sentía que yo ya no quería a la Virgen. ¿En qué momento yo había descuidado mi relación con María? Sin embargo, yo me lo preguntaba, pero nunca hacía nada. Muchas veces nos preguntamos las cosas, pero no hacemos nada. No hacía nada, no rezaba el rosario. Es más, Tania, yo nunca recé el rosario, nunca. Nunca recé el rosario. Eso para mí no era importante. En mi pensar, yo decía, yo le rezo a Jesús, yo amo a Jesús, y mientras tenga una relación directa con Jesús, yo estoy bien. Era como si yo la negara de mi vida, como si la obviara, sin hablar mal de ella, pero la negaba, la obviaba, no era importante para mí. Y recuerdo que una vez le dije a alguien, y creo que a varias personas, es que yo no siento ese amor maternal por María como otras personas. Y a veces hasta me incomodaba ver cómo otras personas eran tan marianas, me irritaba, me chocaba ver a la gente. Claro, como psicóloga comprendo que lo que te molesta o lo que te irrita de las otras personas sin ninguna razón, probablemente nos lleve a un entendimiento de nosotros mismos, de lo que estamos ausentes o carentes. Pero no hacía nada. Yo sentía que era feliz, pero muy en el fondo sentía que me faltaba algo. Sentía como un vacío, pero no un vacío existencial, porque yo sabía qué es lo que quería en mi vida y a dónde iban con mis objetivos. Pero sí sentía un vacío espiritual. Sentía como que me faltaba paz. Yo era intensa en mi casa. Recuerdo que sobre todo con mis hijos me molestaba por todo, me irritaba todo, gritaba mucho con mi familia. Y yo decía, ¿por qué me siento así? Si yo estoy cumpliendo el plan de Dios en mi vida, me casé, tengo una familia, estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué yo no siento eso? ¿Por qué no siento esa paz? ¿Por qué no siento esa tranquilidad? ¿Por qué siento que me hace falta algo? Y era muy impulsiva y muy conflictiva. Después de bastante tiempo de pasar así, vino Emaús a mi vida en un retiro, creo que fue en el 2016, si no me equivoco. Araceli, gracias por compartirnos hasta aquí tu testimonio de vida. Es importante la relación que tú empiezas con Emaús, pero lo vamos a abordar después de esta pausa. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy, con un programa muy especial, estamos escuchando a Araceli Lorío en su historia de vida. Y antes de la pausa, Araceli nos decía sobre su experiencia con el movimiento de Emaús. Sí, yo hice mi retiro de Emaús en el año 2016. Y aunque mi mayor reencuentro fue con Jesús, a quien ya conocía y a quien yo amaba, durante mi crecimiento espiritual, porque después que tú haces el retiro de Emaús te quedas creciendo espiritualmente en reuniones semanales, ¿verdad? Donde se abordan temas y todo. Entonces, aunque mi mayor reencuentro fue con Jesús, durante mi crecimiento espiritual fui acercándome más a la Virgen, porque en Emaús rezamos el rosario de Emaús, que es el rosario de la Virgen igual, pero que obviamente tiene algunos cambios, ¿me entiendes? Propiamente del movimiento, y yo miraba como la gente, pues las personas que estaban ahí lo rezaban, habían unos grupos incluso, y me fui acercando más a la Virgen. En ese momento yo comienzo a rezar el rosario, Tania. Yo no lo rezaba. Si lo rezaba era cuando tal vez un familiar, mi suegra, me decía, veníamos a rezar el rosario. Cuando vos entras al movimiento de Emaús, empiezas en el a rezar crecimiento el que yo llevo, yo comienzo a rezar el rosario. Y al principio me aburría, no lo hacía seguido, ¿me entendés? Pero lo comencé a rezar. Okay.
comencé a hacer algo. Luego hubieron unas hermanas que dentro del movimiento me invitaron a consagrarme a la Virgen con los frailes del monasterio. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Y para qué? Yo no soy para eso. Eso no es para mí. Yo tenía una idea errada de lo que era la consagración a la Virgen. Y yo siento que en ese momento eran como llamadas que la Virgen me estaba haciendo, ¿me entiendes? Para yo volver a reencontrarme con ella, a como yo lo hice cuando era niña. Y es que esa consagración, Araceli, fue hermosa, que la hizo el monasterio albertiniano de la Reula, Atzarbudey de Estelí. Así es. Porque es una consagración a María de Montfort. Y de Montfort, sí. Lo interesante de esto es que hubieron muchísimas personas que nos consagramos, y me incluyo porque también me consagré. Y es una experiencia maravillosa que a todo el que nos escuche, si en algún momento puede hacerla, que la viva, que viva esa experiencia de consagración. Y hay una cosa bien especial que me pasó a mí, o sea, no es que todas las consagraciones son especiales, pero yo me consagré cuando vino la Virgen Peregrina de Fátima. Exactamente. Ya me entiendes que creo que fue en el año antepasado, si no me equivoco, en el 2020. Sí, yo creo que fue en ese momento fue mi consagración. Entonces, para mí eran como llamadas que la Virgen me hacía. Sin embargo, yo estaba dura, yo no quería, le huía eso, es que le huía todo lo que tenía que ver con la Virgen. Y luego me voy dando cuenta que a medida que yo comienzo a rezar el rosario, mi corazón se siente más aliviado. Yo creo que esa es una de las cosas más maravillosas que nos ofrece la Virgen, la paz, la tranquilidad, la serenidad. Es curioso porque yo como psicóloga también me autoterapeo, por así decirlo. Es más, yo también recibo terapia porque la necesito para poder estar bien. Pero es curioso cómo yo dentro de mi psicología comienzo también a descubrir la parte espiritual. Hay mucha gente que incluso puede no creer, ¿me entiendes? Mucha gente puede creer que no. Y yo comienzo como a dividirme en ese aspecto. Para mí es una experiencia muy bonita. Y entonces comienzo a sentirme más aliviada, a tener más serenidad. Sentía que podía entregarle a ella todo, mis luchas, sobre todo las internas, aquellas luchas tuyas propias. No es lo que vos peleas allá afuera, lo tuyo, cómo me siento yo. Hoy me siento triste, me siento enojada, me siento aquello que se nos hace difícil poder cambiar, con lo que podemos lidiar todos los días. Y comienzo a entregárselas a ella. Y también ver la vivencia de cómo mi esposo lo rezaba, porque eso es muy importante. Mi conversión también me llega a mí por ese lado, por mi esposo. Él, de alguna u otra manera, en el movimiento también, porque él es emausiano, él comienza a ser muy mariano. Y antes era yo, Después era él. Cuando yo lo conocí, él no era así. Y entonces es curioso cómo esto nos viene a dar vueltas. Y él sí, después comenzó a hacer y rezaba el rosario. También con esa experiencia yo me motivaba. Hay algo importante, Araceli, que has dicho y que lo quiero retomar ahorita. Que vos decís que al rezar el rosario, la Virgen te da una paz interna. Y me llama muchísimo la atención esto porque hoy, día de la Virgen de Fátima, siempre ella ha dicho en sus mensajes, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Muy pocas veces nosotros nos hemos tomado la tarea de decirnos qué significa eso. Y hoy quiero decirle a ustedes que María fue concebida pura y permanece pura, pero el triunfo de ella está relacionado con el triunfo de nuestro corazón. Y entonces, ¿a qué se refiere la Virgen con esto? En realidad, se refiere a que nuestro corazón es el que hay que purificar, es el que hay que reorientar. Sí. En realidad, la Virgen está ahí y en realidad quiere tocar ese corazón humano. Entonces, la paz no se va a conseguir por X gobierno o por X nación. La paz empieza en nuestro corazón. Y es eso lo que el Santo Rosario hace en cada uno de nosotros. Sí. Nos da la paz, la tranquilidad para enfrentar las luchas y todo lo demás. Yo lo pude experimentar y aquí más adelante tal vez te lo explico un poquito porque a mí me pasó así. A veces creemos que nosotros vamos a cambiar a los demás y tenemos que nosotros primero cambiar y entregarle a ella. Y entonces es cuando las cosas comienzan a cambiar. Exactamente. O sea, lo más maravilloso que le puede pasar a un católico es abrir los ojos del alma para entregarte a ella. Yo así con esas palabras muy mías lo describo, ¿me entiendes? Y ahí es cuando uno cambia. Y si uno cambia, entonces el resto también cambia, porque vos sos ejemplo y luz para las otras personas. Y así fue como me reencontré con mi
con mi madre a través de la consagración hace 1 año y un poquito más, 1 año y unos meses. El rosario es mi refugio cuando estoy triste, hasta la fecha. Yo estoy triste, sin esperanza, me hace feliz, pero no una felicidad exuberante ni ruidosa de la que probablemente nos ofrezca el mundo. Y no es que esté queriendo decir que sea mala, ¿me entiendes? Sino es una felicidad plena, integral, silenciosa, tranquila, verdadera, le podríamos decir. Genuina. Genuina, así es. Bueno, esta es la primera parte de mi testimonio. Lo he dividido en 3 partes. Ok. Esta es mi primera parte para que más o menos conozcan mi experiencia, mi vida, un poquito de lo que yo he vivido. Viene la segunda. El año pasado, para muchas personas, yo creo que para todas, porque yo creo que el golpe del COVID directamente o indirectamente a todos nos afectó. Directamente a los que perdimos familia, indirectamente a los que perdimos otras cosas. Igual también es una afectación. El primero en enfermarse de COVID fue mi esposo. Por la gracia de Dios, no pasó a más. Se trató desde casa, no fue grave. Luego 2 trabajadoras nuestras. Y en agosto del año pasado me enfermo yo. E igual, pues verdad, no pasó a más. Es más, yo creo que yo fui la menos afectada. Solo perdí el olfato, el gusto y un leve desvanecimiento. Cuando yo logro salir del COVID, pues yo me sentía súper dichosa y afortunada. Yo dije, muy bendecida, dándole gracias a Dios, dándole gracias a la Virgen que siempre me sostuvo. Salimos adelante, salimos de esta, dije. Yo nunca tuve miedo, fíjate, Tania, siempre con la confianza en Dios enfrenté todo. Bueno, pero claro, nunca tuve miedo porque de alguna u otra manera pues salimos bien, no nos complicamos, pero nunca tuve miedo porque hay gente que incluso sin enfermarse tiene mucho miedo. Sí, y puede, ¿me entendés? Incluso desestabilizarse la persona cuando tenemos un miedo. Pero resulta que mi madre vivía en León y comenzó a tener síntomas. El primer síntoma fue perder la voz, pero ella se sentía muy bien. Se sentía bien como nunca porque ella padecía de muchos problemas de salud. Mi madre era hipertensa, era diabética y recientemente, unos meses antes, le había dado un preinfarto. Entonces, ella siempre está bien dispuesta. Cuando ella comienza con síntomas, ella se sentía bien. Mi madre vivía con 2 de mis hermanas. Creíamos que era un resfriado. Nunca pensamos honestamente. Nunca crees vos que es COVID. Luego perdió la voz, le dio tos. Entonces cuando comenzamos a ver estos otros síntomas, llamamos a su médico internista. Él tenía su médico internista y tenía su cardiólogo, pues porque como le había dado un preinfarto, ella estaba bien controlada, a quien le pedimos que la llevara a ver. Eso fue un domingo 13 de septiembre del año pasado. La llevó a ver el médico, bueno, y nos dijo es COVID. Sus signos hasta en ese momento estaban muy bien. Al día siguiente, lunes 14 de septiembre, la cosa comienza a cambiar. Y digo esto pues que voy a tratar de resumir todas las condiciones médicas porque sería imposible que nos diera tiempo contarte todo, ¿verdad? Para que nos podamos concentrar en mi vivencia. Comienza a cambiar 14 de septiembre y comienza a desaturar. Se le comienza a bajar el oxígeno y la presión se le comienza a elevar. Todo comenzó a pasar así de rápido. Entonces, cuando miramos que ella ya estaba desaturando, comenzamos a ver la necesidad de conseguir un oxígeno. Aparte de que era un 14 de septiembre, que era un feriado nacional, para en esa fecha, para los que tal vez se acuerdan, estuvieron agotados los oxígenos completamente. Fue uno de el repunte más alto, por así decir. Estaban agotados, en ningún lado había oxígeno. Comenzamos a llamar a su médico para que él nos dijera qué recomendarnos, pero claro, un 14 de septiembre, vos sabes, el médico a lo mejor de vacaciones, no sé qué pasó, no nos contestó. Entonces comienza un poquito la desesperación. Ella pasó estable ese día porque ella estaba con medicamentos y nosotros tratando de conseguir oxígeno. Para ese momento yo todavía me encontraba en la ciudad de Estelí. Al día siguiente quiero recalcar que buscamos oxígeno en Estelí, en Managua, en León y en Chinandega. O sea, 4 departamentos estaban completamente agotados, no pudimos conseguir ninguno.
Al día siguiente, 15 de septiembre, yo me disponía a viajar a León para estar con ella, ¿verdad? Yo iba dispuesta a estar con ella, a cuidarla. Y así que me levanté y me dispuse primero a rezar el rosario. Cuando en eso yo recibí una llamada de una de mis hermanas en la que me decía que ella había amanecido muy mal. Ya el 15 de septiembre ya presentaba dificultad para respirar. Así que como pude, empaqué mis cosas, agarré el carro y me fui sola. Mi esposo se quedó con mis hijos, tengo 3 hijos, él se quedó con ellos. Pero desde Estelí él me gestionaba a conseguir oxígeno que no había en ningún lado. En los departamentos que te comenté, León, Estelí, Chinandega, Managua, no había. Antes de irte a tu viaje a León de emergencia, rezaste el Santo Rosario. Sí, pero no lo terminé de rezar. Porque en ese momento, me acuerdo que yo creo que llegué como al segundo misterio. Dije, en este momento me tengo que ir. Okay. No lo recé en ¿cómo te puedo decir? Pero en el fondo, con quien llevaba yo mi compañera con la Virgen. Siempre. Pero interesante eso que vos sentiste en ese momento que tenías que irte. Sí, yo tenía que irme. Araceli, vamos a irnos a una pausa, pero esperamos que todo el que nos esté escuchando siga en sintonía de la radio y podamos escuchar aún más el testimonio que todavía nos falta abordar. Está bien. Claro. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. Seguimos en compañía de Araceli. Gracias por habernos acompañado en este programa, Araceli, y pues seguimos escuchándote. Ok. Entonces, mientras yo iba a la carretera, después que me llaman, ¿verdad? Que mi mamá estaba bien mal ya y que no podía, tenía dificultad para respirar. Recuerdo que le pedían en todo el camino, siempre le pedía a mi Señor durante todo el camino que me diera ese discernimiento y esa fortaleza para yo poder tomar buenas decisiones. Pues me imaginaba lo que me esperaba. Y siempre le pedía a la Virgen y le imploraba que me acompañara y que me cuidara como lo hacía cuando yo era niña. Y que cuidara de mi madre. Siempre se la encomendé a ella, siempre. Llegué a León, entré directamente a su cuarto, la abracé. No tuve de miedo a contagiarme de nuevo. Me protegí, lógicamente, me puse mascarilla, ¿verdad? Pero era mi madre. ¿Cómo yo le podía negar un abrazo en ese momento? No me dio miedo, la abracé. Y cuando la vi, lo primero que me dijo fue: no puedo respirar. Entonces me contacté con otro médico, ¿verdad? Porque como el médico pues no lo logramos que me la llegara a ver. Y me dijo, bueno, él llegó y me dijo que debíamos internarla en el hospital. Que oxígeno no íbamos a encontrar. Sin embargo, logramos conseguir un oxígeno, pero nos lo entregaban hasta el día siguiente que lo desaduanaran. Pero el doctor me dijo que ya era muy tarde para el día siguiente, que había que internarla ya. Mi madre tenía 75 años y había un detalle. Ella no quería ir al hospital. Me imagino con todas las noticias horrorosas que escuchaba de que la gente entraba y se moría. O sea, el impacto psicológico que tiene eso en el paciente es increíble. Y ella nos dijo, no me lleven al hospital, yo prefiero morir en mi casa. A lo que el doctor me dijo, convéncela. Luego de eso, comienzo un proceso de convencerla y hablar con ella, porque mis hermanas estaban bloqueadas en ese momento. A veces es parte del impacto, a veces te bloqueas, no sabes qué hacer. Yo siempre tuve discernimiento, no sabes cómo se lo pedí a mi Señor. Ella estaba lánguida, estaba triste, ¿qué estaría pasando por su cabeza? Y después de convencerla, pidiéndole siempre a mi Dios que me diera las palabras más estratégicas, hasta que débilmente accedió. Comencé a alistarle la maleta, le metí todo lo que creía que iba a necesitar y después la cambié, le abrí su closet, le saqué un camisón, se lo puse.
Pero cuando ya nos íbamos saliendo de su cuarto, antes de meterla al carro y llevármela al hospital, yo sentía que le hacía falta algo a ella. Como cuando vos sentís que, como cuando vos mandás a alguien a la guerra y vos sentís que le empacás todo, pero que no le mandás nada de protección. Es una cosa, Tania, que te la quiero decir, es algo tan, que es una sensación tan difícil. ¿Vos qué le das a ella? ¿Qué le das para que ella esté bien? No puedes darle nada. Yo sentía que le faltaba algo, que le había listado el bolso y todo, pero que algo me faltaba. Entonces fue cuando pensé en colgarle un rosario. Y recuerdo que le dije: madre, no se quite este rosario. Y si alguien se lo quita, usted sepa que la Virgen siempre va a estar con usted acompañándola. Pero yo se lo digo con una autoridad, con una seguridad. Yo no sé de dónde la saqué. Y luego la subí al carro y me la llevé al hospital. La recibieron en emergencia del hospital de León. Y recuerdo que no tuve ni tiempo ni de abrazarla, Tania. Todo pasó tan rápido. Los médicos ahí nomás la metieron. Solo le agarré sus manos. Esa fue la última vez que mis ojos vieron sus ojos con vida. No pudimos verla. No pudimos abrazarla. Y al día siguiente, minutos antes de la medianoche, me llamaron a mi celular para decirme que le había dado un paro cardiorrespiratorio. Que trataron de reanimarla, pero que no lo lograron. Bueno, eso me dijeron. Una llamada. En ese momento yo no sabía cómo reaccionar y recuerdo que me quedé como paralizada por un momento y aún en mi aturdimiento le pregunté al médico que se había sufrido. No sé, en ese momento fue lo único que se me ocurrió, porque ¿qué es lo único que vos pensás cuando vos tenés a un ser querido en ese hospital? Si está sufriendo, a vos no te interesa si le están poniendo medicamentos, a vos te interesa si sufre, si llora, si se deprime. Y él dijo que no, que ella estaba en espera para ser intubada. ¿Qué hace un ser humano cuando le dan esta noticia? Ninguna persona está preparada para esto. Nadie. No, ninguna. Todos mis hermanos, mis hermanas colapsaron emocionalmente en ese momento. Y yo, en lo único que me refugié es en clamar a mi Señor. A mí no me interesaba el resto. Solo lo clamaba internamente y a los brazos amorosos de María para que me acunara como mi madre cuando yo era niña. No se me olvida, Tania. Era lo único que yo le pedía. Y repetía mi ejaculatoria: Señor, prepárame para esto. Virgen María, no me dejen sola. Yo no puedo sola. Y así fue como con la ayuda de ellos principalmente y de algunas personas que pudimos hacer todas las gestiones. Y te digo y te lo dije, nadie está preparado para esto. Ni yo que soy psicóloga clínica, ni yo que doy charlas de duelo, ni yo que hice una guía de autocuido. Si te funciona en algún momento después, pero en ese momento lo único que te restablece, que te conforta, yo no sé si esa es la palabra, Que te sostiene. que me sostiene, es eso: encomendarte a ella y abandonarte directamente a sus brazos amorosos. ¿Y por qué la Virgen? Porque yo siento en el fondo que ella me estuvo preparando para esto. Lo primero que hicimos, recuerdo, fue contratar los servicios fúnebres. Luego vino mi esposo Estelí, quien fue un gran apoyo para mí con sus hermanos. Estábamos solas, solo mujeres. Pero faltaba lo más duro, que me la entregaron, que fuéramos a reconocerla. Y yo sabía que me iba a tocar a mí también, porque
Mis hermanas no podían, estaban descontroladas emocionalmente y no querían hacerlo. Entonces, el Dios es tan lindo y tan maravilloso que aún en el dolor Él actuó de muchas maneras. Hubieron personas que me recomendaron, que me asesoraron, que me dijeron no la vayas a reconocer ahorita, porque si te la dan ahorita, si vos la vas a reconocer ahorita a las 12, te la van a dar ahí nomás y tenés que irla a enterrar ahí nomás. Entonces atrasar el proceso de irla a reconocer. Yo sé que vos querés ir ahorita, pero no, porque hay que prepararla para que le hagas una fosa, un entierro, ¿me entiendes? Digno. Entonces me asesoraron muy bien y así fue. La noticia la recibí casi a las 12 y nosotros fuimos a reconocerla hasta las 7 de la mañana. Dios es lindo, Tania, es maravilloso. Y en el hospital lo permitieron, yo no sé por qué. Porque ahí es muriéndose y sacando. No lo permitieron. Entonces tuvimos 7 horas para ir al cementerio, hacerle una fosa. La intercesión de la Virgen. Sí. Y tuvo un entierro digno, no le hicimos misa, pero tuvo un responso maravilloso contra un sacerdote que yo no sé de dónde salió. No sé de dónde. Mi mamá se llamaba Mercedes Avendaño y le hizo un responso bien lindo. Le echó un agua de rosas de la Virgen de Mercedes, bien bonito. Fue algo tan maravilloso. Es increíble cómo uno en el dolor ve esas cosas tan maravillosas. No te puedo explicar. Y fue en ese momento, en el momento previo de irla a reconocer, en donde yo comienzo a sentir miedo. Un miedo horrible en mi vida que nunca lo había vivido. Un miedo, ¿por qué? Porque yo no sabía cómo yo iba a reaccionar al estar cara a cara con el dolor de poder verla y no poder abrazarla, no poder tocarla. Todo me temblaba. Recuerdo que tuve náuseas, vómitos, mareo. Es lo que te sucede cuando estás secuestrado a nivel emocional de tal impacto. Pero no me cansaba de pedirle a mi Señor que me ayudara. Que tenía que hacerlo, que me diera valor. Y el Señor y la Virgen Santísima me respondieron, porque ahí, afuera de una morgue fría, en la espera de que me llamaran para entregármela, fue Él quien me sostuvo y ella también. Y también me sostuvo a través de personas que estuvieron a mi alrededor. No lo hubiese logrado sin su misericordia infinita que me abrazaba en medio de mi dolor. Ahí se define un ser humano, en el sufrimiento. Ahí me definí yo. En el sufrimiento se define un ser humano. Ahí se define. Sí, porque nosotros, en ese momento de dolor, de sufrimiento, nos igualamos más a Jesús, a ese Jesús crucificado en la cruz por nuestros pecados. Sí. Ese Jesús que sufrió todo eso que nosotros mismos le hicimos. Entonces es en el dolor y en el sufrimiento que realmente nos asemejamos más a Él. Y por eso es que yo siempre digo, porque también todos hemos pasado por momentos difíciles, que el dolor y el sufrimiento te hacen crecer como ser humano. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más. La lujuria aceptada se convierte en hábito y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. El sufrimiento nos hace crecer como seres humanos. Araceli, me decía algo en el corte que tuvimos ahorita. Claro que sí, el sufrimiento nos hace crecer como ser humano, siempre y cuando nosotros estemos abiertos a cambiar y tengamos a Cristo en nuestro corazón. Yo te decía algo bien curioso porque lo leí la vez pasada. Si el sufrimiento y el dolor nos hiciera crecer, el mundo estaría lleno de sabios. Viviéramos diferente, no hubieran tantas cosas en el mundo.
Pero ¿qué es lo que pasa? La gente sufre y a veces lo que genera es un resentimiento en contra de las personas, en contra del mundo, desquite, venganza, y están sufriendo, ¿me entendés? Entonces no crecen, pienso yo, no crecen. Es como una respuesta, Es como una respuesta, pero cuando negativa. Pero cuando vos tenés a Dios en tu corazón y Él vive ahí, porque tu cuerpo es templo y Él vive ahí. Ahí sí, el sufrimiento, ahí se define un ser humano. Por eso es que yo me encanta esa frase, ahí se define un ser humano. Y ahí se define un cristiano, ahí se define un mariano, fraguando tu dolor bajo la compañía de tu Padre Celestial y de tu Madre. Pero ¿qué hacemos a veces? No, es que comenzamos a renegar y comenzamos a dañar y a cuestionar. Y nos vamos llenando de resentimiento y de odio. Entonces no creces. ¿Por qué? Porque Dios todavía no está en tu corazón, Dios no te ha tocado, la Virgen tampoco. Entonces, hay una cosa que aquí yo la voy a coincidir con lo que acabo de decir, que es bien, que me gusta mucho, porque dice la actitud, ahí está en la actitud con la que una persona acepta su vida y acepta su sufrimiento que éste conlleva. O sea, tu actitud con la que vos enfrentas tu vida y el sufrimiento que este conlleva, la forma en cómo cargas con tu cruz, incluso en circunstancias muy adversas, en esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar tus valores cristianos. ¿Ya me entendés? Ahí está, de atesorar o despreciar los valores cristianos que tu dolorosa situación te brindan para tu enriquecimiento interior y espiritual. Eso va a determinar si eres digno o no de tu sufrimiento. Entonces muchas veces no somos dignos. Yo digo esto porque yo, aunque fue muy duro para mí, yo no renegué de la voluntad de Dios. Mis hermanas, por ejemplo, sí. Ojalá no me estén oyendo. Ojalá no me vayan a oír. Hay una que incluso, Señor, ¿por qué? ¿Me la quitaste? ¿Y por qué? Pero es que también el renegar en ese momento, claro, yo lo veo así, también es esa respuesta de la que una estamos respuesta, hablando. Así es. O sea, hay diferentes formas de expresar lo que realmente Así sentimos es. en nuestro interior. Y ahí voy a decir algo que San Juan Pablo II nos ha dicho en todas estas catequesis que hemos estudiado, y lo dice hasta la 129 que terminó él, y dice: el ser humano hace visible lo que está invisible en tu cuerpo. Así es. O sea, nuestro cuerpo lo hace visible, Sí. en lo que está en nuestro interior. Sí, correcto. O sea, lo que tenés adentro es lo que das en ese momento. Y eso, como te digo, yo no lo cuestiono. Simplemente todas estas cosas quiero que quede claro que nos lleva a una comprensión humana de cómo los seres humanos reaccionamos. Y lo importante de la empatía en este momento. Así es. Entonces, yo no sé, pero a mí me dio por ahí. Yo lo único que le pregunté al Señor, me acuerdo, yo nunca renegué, pero sí me cuestioné algunas cosas. Y yo dije: Señor, ¿por qué te la llevaste en este momento tan duro? Mi mamá se había preinfartado 5 meses antes, casi se muere, Tania. Yo dije que yo sentí que se iba a morir ese día, si salí como loca también a León, igual, porque llegó donde el cardiólogo y me dice el cardiólogo, yo no sé cómo vino. Y yo digo: Señor, hace 5 meses y no te la llevaste. Y te la llevas en los momentos tan duros, porque te digo, el impacto que lleva toda muerte es dolorosa, ninguna. Me atrevería a decir que ninguna más que no. Pero lo que hace la diferencia con el COVID es que no puedes abrazarla, no puedes estar con tu pariente, no puedes tocarla. Tania, yo fui a reconocerla y ni siquiera me dejaban tocar el ataúd. ¿Cómo te digo todo? Y eso, obviamente, te hace que el duelo sea más difícil. Y más difícil de superar, más difícil de todo. Entonces, en ese momento de que perdés a un ser querido, o sea, no hay palabras, solamente verdaderamente el que lo vive. Y lo que trato de decirte con esto es que yo nunca busqué culpables, Tania, ¿me entendés? Que porque me la infectaron y coger lucha, no. Yo acepté mi sufrimiento y le dije al Señor: ¿qué hago yo con buscar culpables? ¿Por qué? Yo lo viví así y acepté mi sufrimiento con dignidad. Me abandoné en Él
y en su voluntad. Y me acuerdo que una vez yo lo platiqué con mi guía espiritual porque es que yo me sentía mal después. ¿Por qué me cogió por ahí? Le digo yo, sí, ¿será que es que, no sé, será que es que yo soy rara, que soy extraña? Porque yo veo como otras personas, mucho reniegan, reclaman, vos la infectaste, fue tu culpa. Y yo lo he visto, y yo no, yo simplemente me abandoné en él y en su voluntad. Yo me sentía mal porque le digo, ¿será que es que mi mamá no me importaba tanto como yo? Y él me dijo, sus palabras fueron muy lindas. Y él me dijo, no, es que es tanto tu amor, y es tanto tu aceptación, y es tanto lo que vos te has entregado espiritualmente, que te abandonaste en Jesús y en María. Esa es la respuesta. Y así fue. Y si yo estoy aquí frente a ustedes hablando de esto, no creas, al principio no fue así. Yo tuve mi momento de dolor muy, muy duro. Yo bajé de peso, yo lloraba muchísimo. A pesar de que no vivía con mi mamá, pues me impactó tanto. Pero si estoy aquí dando este testimonio después de 7 meses, es porque la Virgen ha logrado sanar mi corazón. Y eso es lo que yo quiero poco a poco. Porque todavía esto no lo vas a olvidar nunca. Esto. Lo que uno le pide al Señor es que le sane su corazón y que le ayude a seguir adelante y llevar una vida parecida a la que llevabas antes. Ha sanado mi corazón poco a poco y estoy segura de que me estuvo preparando para que yo viviera esto. Y por eso es que estoy aquí dando mi testimonio, porque cuando uno vive todo esto, uno tiene que hablarlo. Yo sentí esa necesidad de poder contarlo y ver todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mí, aún en mi dolor. La Virgen, si ustedes se fijaron al principio, yo les dije que yo ya no quería en ella, que ya no la llamaba, ya no la clamaba. La Virgen nunca se cansó de esperarme, aun cuando yo la ignoraba. Yo no me decía Mariana antes, a mí eso no me nacía. Aun cuando yo la ignoraba, fue quien de la mano me llevó. Cuando tuve miedo en mis angustias, ella me sostuvo, me consoló. Yo imploré su asistencia y socorro, acudí a ella y ella salió a mi encuentro. ¿Cómo lo hace quién? Como lo hace una verdadera madre, Tania. Una madre amorosa. Y nunca me abandonó. Ella nunca nos abandona. Ella es madre del amor y nos ama cuando amamos en el Señor. Amén. Amén. Sí. En mi proceso de duelo, cuando la cruz pesaba para caminar, cuando viví fuerte la hora del dolor, me arrolló en sus brazos y me guardó en su sacratísimo corazón. Ella siempre lo hacía, pero es que yo antes no me dejaba. Es que es lo que pasa. Porque es que yo puedo decir, ¿por qué antes no? Porque antes yo no me dejaba. Gracias a ella puede en mi vida, aunque me cuesta, puede haber en mi vida un glorioso amanecer. Mi testimonio es un testimonio de esperanza. La esperanza en Jesús y en María, que es necesaria para que nuestras acciones nos hagan caminar en una dirección. Y que no importa lo que pase, vale la pena seguir viviendo y luchando cuando ellos son nuestra guía y nuestra dirección. Jesús nos quiere incluir a todos en la salvación. Nos conoce perfectamente. Maestro interior es y nos designa una tarea especial. Ahora comprendo a eso. El papel más importante es María. ¿Quieres que te diga algo? Yo no siento a mi madre en una tumba. Fíjate que ella está enterrada en León. Y yo voy, desde que falleció, solo he podido ir 2 veces porque pues yo vivo aquí. Y yo voy. Y fíjate que yo me siento y yo no la siento ahí. Yo la siento, yo la lloro cuando yo rezo el rosario, Tania. En mis oraciones todos los días. Ahí es cuando yo siento que conecto con ella. Yo estoy clara que está enterrada ahí. Yo estoy clara de eso. Y llego pero yo donde verdaderamente siento y conecto con ella es cuando yo rezo el rosario. Siento que ese es nuestro momento. Y le pido todos los días a la Virgen que interceda por ella para que Dios me la tenga descansando en la gloria eterna.
Tu testimonio es de fe y esperanza, porque la fe es precisamente seguir aún cuando la noche está oscura, pero sabemos que el Dios de la vida, de la resurrección, no nos abandona. Quiero terminar con una frase de Cantar de los Cantares con la que yo me he sentido muy identificada, que es bien linda, que dice: ponme de sello sobre tu corazón, porque fuerte es el amor como la muerte. Y así es. Fuerte es el amor como la muerte. ¿Y por qué? Porque el amor no cambia, Tania, simplemente trasciende. Trasciende a un ser espiritual, pero el amor es el mismo. Y voy a abordar un poco eso que acabas de decir, Araceli. La vida no termina aquí. Estamos seguros de que el sacrificio escondido y la entrega generosa tienen un sentido y un premio que por la misericordia magnánima de Dios va más allá de lo que el hombre podría esperar con sus propias fuerzas. Y el misterio de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo nos recuerda el sentido de nuestra vida en la tierra y lo que nos espera después de la muerte. Por eso es un testimonio de esperanza. El hecho de que la Santísima Virgen fuera llevada en cuerpo y alma al cielo, cuestión que es un dogma de fe para nosotros los católicos, es un verdadero signo de esperanza para todos. Hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y luego gozar plenamente de su presencia en la eternidad. Como yo siempre digo en todos los programas, Dios te creó para ser feliz, pero también te creó para ser feliz ahora, en este periodo de tiempo que vamos a tener en esta vida terrenal, pero también quiere que seas feliz una vez que nosotros ya no estemos aquí, que Él nos llame a su presencia. En ese sentido, la vida en esta tierra es como una antesala, como una preparación, para unos más breve que para otros, o incluso para unos más difícil y dolorosa que para otros. Pero en realidad no fuimos creados solo para esta antesala, sino para el cielo, que es nuestra verdadera patria. Y la Virgen María nos muestra con su vida en la tierra y su asunción al cielo el camino que hemos de recorrer todos nosotros. Total identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios en esta vida y luego en el paso de la otra. La muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de la verdadera vida. Entender esto es difícil, conlleva mucha entrega al Señor, conlleva mucha conversión, pero tiene que ser así. Por eso es clave lo que vos nos dijiste. Vos sentís que Dios está en tu interior y la Santísima Virgen. Y ellos son los que te han sostenido para que tú lleves este proceso más liviano, este dolor más liviano, teniendo esa esperanza de que el Señor tiene a tu madre en un lugar mucho mejor, incluso que en el que hoy tú y yo estamos. Sí, eso lo tengo completamente seguro. Estoy completamente segura de eso. Para los que mueren en Dios, la muerte es un paso a un sitio, a un estado mucho mejor. No hay que pensar que la muerte con un temor, no hay que pensar en eso. Pero claro, yo lo digo muy fácil, ¿verdad? Pero interiorizar esto es lo difícil. Pero por testimonio, por experiencia de vida, yo les puedo decir que ir al Santísimo y decirle al Señor, Señor, ayúdame con este dolor que siento. Sosténme. Ayúdame a sanar. El Señor hace maravillas ahí. Y la Virgen intercede cada vez que nosotros le pedimos. Como tú lo dijiste muy bien, dijiste, yo no le pedí a la Virgen, entonces ella no actuaba. Porque es que el Señor nos ha hecho libres, y lo he dicho en todos estos programas de Corazón Inquieto, nos ha hecho tan libres que nos dice, decidan si lo quieren, si quieres que yo entre en tu vida. Decide si quieres que María sea tu madre también. Que la Santísima Virgen María, en su advocación a la Virgen de Fátima, siga sosteniendo nuestro dolor, nuestras luchas, nuestro corazón, nuestra vida terrenal para gozar de sus caricias en el cielo. Gracias, Araceli, por haber compartido con nosotros este hermoso testimonio. Que Dios y la Santísima Virgen sigan llenando tu vida de muchas bendiciones y el amor genuino que solo viene de ellos. Gracias, Tania.
por darme el espacio para poder compartirles a ustedes esto. Y créeme que cada vez que lo hablo, lo sano más. Cada vez que a veces me cuesta un poquito y la pienso, pero me gusta la idea de que personas puedan de alguna u otra manera escucharlo para que puedan sobrellevarlo. ¿Ya me entendés? Como te dije, uno tiene que hablarlo para poder, ¿sabes?, que otras personas puedan transmitirlo, trascender en ese aspecto. Y por eso es una de las motivaciones es una de las cosas que me movió para venir. ¿Ya me entendés? Entonces, bueno, aquí, gracias a vos, al programa, a todos, bendiciones, que Dios nos bendiga, nos cubra siempre y que nuestra madre también, y siempre, como te digo, clamarla, rezarla, ¿entendés? Vivirla. Para mí la experiencia con María ha sido muy linda. Hay muchas cosas que yo te pudiera decir, que no te las voy a decir por tiempo. Porque no tenemos más tiempo. Como te digo, yo lo tuve que hacer pequeño, pero cuántas cosas, y creo que sí vale la pena seguir en compañía de ellos. Gracias, Araceli. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.